Hola a todos, mi nombre es Daniela Vargas y hoy hablaré sobre el capítulo 2, titulado Paradigmas de Investigación, del libro Fundamentos de Investigación Educativa. A lo largo de este video se explicará primero que nada qué es un paradigma, para poder explicar los diferentes paradigmas en la investigación. Como podemos ver en el mapa conceptual, son 4 paradigmas. En primer lugar, tenemos el positivista. Luego sigue el pospositivista, fenomenológico y por último tenemos el teórico crítico. Se detallará cada uno de los paradigmas y posteriormente cada paradigma dará respuesta a 3 preguntas. La primera es de naturaleza ontológica y la pregunta es: ¿cuál es la naturaleza de lo conocible o cuál es la naturaleza de la realidad? Luego tenemos la epistemológica, que es: ¿cuál es la naturaleza de la relación entre el que conoce y lo conocible? Por último tenemos la metodológica. ¿Cómo deberá el investigador proceder en la búsqueda del conocimiento? Como mencioné antes, explicaré qué es un paradigma, pero de igual manera, para poder comprender de mejor manera, empezaré por explicar conceptos que nos van a ser de utilidad a lo largo del video. La epistemología es una rama de la filosofía y esta se encarga de examinar los fundamentos en los que se apoya la creación del conocimiento. Si lo vemos desde el punto etimológico, este término se une por 2 palabras. La primera es episteme, que significa conocimiento, y logos, que significa estudio. Por lo tanto, la epistemología es el estudio del conocimiento, y esta se ocupa de las siguientes preguntas. ¿Puede el sujeto aprender realmente el objeto? ¿Es la razón o la experiencia la fuente y base del conocimiento humano? ¿Es el sujeto el que determina al objeto o el objeto el que determina al sujeto? Además del conocimiento racional, ¿hay un conocimiento de otra especie? Y por último, ¿cuál es el criterio que indica si un conocimiento es o no verdadero? La fenomenología es una corriente idealista subjetiva y estudia la descripción de los fenómenos de la conciencia. Esta corriente afirma que el mundo es aquello que nosotros podemos percibir a través de nuestra conciencia y así podemos interpretarlo según las experiencias que vamos viviendo. Entonces, basándonos en todo esto, podemos decir que la fenomenología se basa en el empirismo y la intuición. La ontología es una parte de la filosofía, ya que muchos de los interrogantes que pertenecen al pensamiento filosófico corresponden con la ontología, ya que ésta estudia la naturaleza del ser, la existencia y la realidad. Un ejemplo de la ontología es la búsqueda y la verdad acerca de la existencia de Dios. Por último, tenemos la metodología. Es el término que se refiere a las formas específicas que es posible utilizar para tratar de entender mejor nuestro mundo. La metodología no es más que el estudio de los métodos que podemos utilizar en nuestro trabajo de investigación. Esta nos ayuda a determinar cuál es el método más adecuado que podemos aplicar en nuestra investigación dependiendo del rumbo que le queramos dar. Como ya expliqué los 4 paradigmas que se van a abordar en este capítulo, de igual manera también ya mencioné cuáles son las 3 preguntas que cada uno de estos paradigmas debe responder y por último, a ver
explicado los conceptos claves para poder entender mejor el capítulo, ahora sí ya podemos comenzar de lleno. Y empezaré primero por definir bien qué es un paradigma. Poder definir el término paradigma es complicado, porque este concepto se utiliza en diferentes formas y en distintas disciplinas y contextos, como lo es las ciencias físicas, ciencias sociales, en áreas de administración y, por supuesto, en el campo de la educación. En ocasiones abusan del término y lo utilizan realmente para cosas que no tienen nada que ver con el término paradigma. Pero al señor Thomas Kuhn es al que se le atribuye usar formalmente el término paradigma dentro del lenguaje científico. Sin embargo, existen autores que tienen sus propias definiciones acerca de lo que significa un paradigma y procederé a leerlos. Guba y Lincoln señalan que un paradigma puede ser visto como un conjunto de creencias que guían las acciones de las personas. Representa una visión sobre la naturaleza del universo y el lugar del individuo en este. Las creencias son razonadas, discutidas y aceptadas con cierto grado de convicción, pero no se consideran como verdades absolutas. Elizabeth Henning define un paradigma como un marco de referencia dentro del cual las teorías son construidas. Cada paradigma determina la manera como se ve el mundo. La visión particular que se tiene de este tiene influencia en nuestro comportamiento personal, en la práctica profesional y, desde luego, en la forma que se realiza la investigación. Patton dice que un paradigma es una visión del mundo, pero una visión que rompe la complejidad del mundo real. Un paradigma está socialmente incierto en sus adherentes. Les dice lo que es importante, legítimo y razonable. Los paradigmas son normativos, ya que indican qué hacer sin la necesidad de consideraciones extensas, de tipo existencial y epistemológico. Esto es lo que constituye a un mismo tiempo la fortaleza y debilidad del paradigma. Su fortaleza consiste en que hace la acción posible. Su debilidad en que cada razón para la acción yace escondida en los supuestos no cuestionables del paradigma. Después de leer y analizar las definiciones de estos tres autores, si tuviera que elegir y quedarme con una, sería la de Guba y Lincoln. ¿Por qué? Bueno, pues ellos nos presentan el paradigma como un conjunto de creencias y estas creencias guían nuestras acciones. Pero también mencionan que las creencias pueden ser discutidas y después que son discutidas son razonadas. Y ya con base en todo esto las podemos aceptar, pero hasta cierto grado de convicción. ¿Por qué? Porque estas no se pueden considerar como verdades absolutas. Pero también me llama la atención lo que menciona Henning. Bueno, ella dice que cada paradigma determina la manera en cómo nosotros vemos al mundo. Y depende de esta visión, es como nosotros podemos definir nuestro comportamiento, ya sea en nuestras prácticas profesionales y también, y creo que lo más importante y lo que más nos interesa, define la forma en la que se realiza nuestra investigación.
Con las definiciones anteriores, podemos destacar que un paradigma se caracteriza por plantear una visión particular del mundo, definir un sistema de creencias que dan pauta para la acción, tener seguidores quienes comparten estas creencias y prácticas, ser una opción para que los investigadores tomen una postura ante el fenómeno por investigar y, por último, dar pauta para la socialización intelectual de sus seguidores y sus trabajos de investigación. Hasta el momento hemos hablado de lo que es un paradigma en general, pero como ya mencioné antes, este término se emplea en diversas ciencias naturales, ciencias sociales, administración y, como también ya mencioné, dentro de las ciencias de la educación. Pero en este capítulo vamos a utilizar el término paradigma para referirnos a las distintas aproximaciones metodológicas que tenemos para realizar una investigación educativa. Para el diseño y guía de una investigación es preciso conocer los paradigmas que existen, cuál es su sustento filosófico y cuáles son las implicaciones que tienen para interpretar los hallazgos. Como en toda situación, cuando existen varias opciones, varias teorías, o en este caso, que existen varios paradigmas, se presta para discusiones sobre cuál es la mejor opción, con cuál nos vamos a inclinar o cuál vamos a elegir. Pues en este caso se da la misma discusión. Varios filósofos y científicos están involucrados en un largo debate acerca de cuál es la mejor opción para conducir nuestra investigación. Y este debate más que nada se ha centrado sobre dos paradigmas que son completamente opuestos. El primero es el positivismo lógico. Este usa métodos cuantitativos, es medible ya que es experimental y se basa en hipótesis. Y su oposición es la indagación fenomenológica. Esta, a diferencia, utiliza enfoques cualitativos. Y esto lo hace para comprender en su totalidad a la experiencia humana. Lo preferible es tomar una postura de selección de paradigmas. Esto es no adherirse o seleccionar un solo paradigma para la investigación, sino que debemos reconocer que existen diferentes métodos que son apropiados para distintas situaciones o distintos propósitos, dependiendo de la investigación. Se pretende que los investigadores identifiquen el tipo de preguntas que tiene su investigación, para los cuales un paradigma u otro puede ser el más adecuado. Sin embargo, existen posturas ortodoxas que son las que toman partido por algún paradigma. Lo mencionado anteriormente cobrará sentido a continuación, ya que se explicará cada uno de los 4 paradigmas, que está el positivista, postpositivista, fenomenológico y teórico crítico. El paradigma positivista. El positivismo es propuesto por Augusto Comte. Este surgió como un paradigma filosófico en el siglo XIX. Afirma que solamente el conocimiento científico va a revelar la verdad acerca de la realidad y debe contraponerse a la metafísica. Años más tarde, en 1920,
fue formalmente establecido como método científico, y esto fue gracias a los miembros del Círculo de Viena. ¿Qué es el Círculo de Viena? Era un organismo que se encargaba de estudiar la lógica que existía dentro de la ciencia, pero además de esto, consideraba a la filosofía como una herramienta para que ellos pudieran determinar qué era considerado ciencia y lo que no era considerado ciencia. Estos filósofos, miembros del Círculo de Viena, claramente se vieron influenciados por las ideas que Comte tenía. Estas ideas eran que la forma correcta o la forma positiva, de ahí viene el nombre del positivismo. Bueno, la manera correcta de hacer investigación es a través de observaciones directas y debe de rechazar cualquier tipo de explicación metafísica que no pueda ser verificable de manera empírica. Gracias a todas estas ideas nace una de las escuelas más influyentes, el positivismo lógico. Augusto Comte, nacido en 1798, es el fundador de la sociología y considerado el primer filósofo de la ciencia. Esto es gracias a que es el precursor de lo que hoy conocemos como el método científico. De igual manera, también, como ya mencioné, es el iniciador del positivismo, este paradigma que tuvo y tiene un amplio impacto en el desarrollo de las ciencias y sobre todo en la investigación. Uno de los principios esenciales del positivismo es el principio de verificación. Esto quiere decir que un conocimiento de la realidad va a ser significativo solamente si la forma en que se obtuvo se puede replicar. Por ejemplo, un investigador afirma que los alumnos de primaria mejoran el aprendizaje de las matemáticas usando cierto tipo de software de computadora. Esta afirmación solamente va a ser significativa si el investigador, o de igual manera otros investigadores, pueden realizar observaciones directas de cómo dichos alumnos aprenden mejor con un tipo de software, a diferencia de otros que no cuentan con él para su aprendizaje. La afirmación que el investigador hizo la podemos tomar como una hipótesis, y esta hipótesis solamente se puede comprobar si podemos hacer observaciones directas y las podemos sistematizar. El positivismo otorga un lugar importante a la observación externa. Por así decirlo, el investigador debe estar de lejitos. Este no puede involucrarse porque si no puede contaminar el estudio. Entonces, los valores, los sentimientos o las interpretaciones que el investigador tenga, porque claramente al estar investigando están presentes dichos sentimientos, tienen que mantenerse al margen. Esto para asegurar una mayor objetividad. Cuando nosotros realizamos una investigación basada en principios positivistas, primero debemos tener muy bien claro la definición de las variables que vayamos a estudiar. Cada una de estas variables va a ser representadas por un constructo. Pero bueno, ¿qué es un constructo? Es un concepto inventado por científicos para tratar de explicar una conducta determinada. Sí, un constructo es una conducta. Ejemplo, aquí en el ámbito de la educación, algunos constructos o conductas que normalmente usamos son la inteligencia, el conocimiento, autoestima, entre muchos otros. Pero dentro del paradigma positivista, estos constructos
tienen que ser definidos operacionalmente, de tal manera que estos puedan ser accesibles para que el investigador los pueda observar directamente. ¿Sí? Otro ejemplo. El constructo o conducta de aprendizaje, que en teoría lo podemos definir como a la adquisición de un conocimiento. Operacionalmente, o sea, dentro del paradigma positivista, operacionalmente esto se definiría cuando tú le aplicas un examen a un alumno. Con base en este examen, el alumno va a arrojar una calificación. Esta calificación, que es obtenida por el estudiante, es la prueba de que algo es directamente observable. Porque tú puedes enseñarle al alumno la conducta o constructo de aprendizaje, pero realmente tú no sabes si él está aprendiendo. Pero en cambio, si le pones una prueba o un examen, ahí sí vas a tener la prueba y vas a observar directamente si el niño está aprendiendo o no. Otro de los principios basados en la investigación positivista es la formulación de hipótesis, las cuales consisten en establecer afirmaciones de las relaciones entre dos o más constructos. Una vez explicado qué es el paradigma positivista, pasaremos a las respuestas de las preguntas. Para esto, Guba indica que los paradigmas pueden ser caracterizados según la manera en que sus representantes responden a 3 preguntas, y estas son de corte ontológico, epistemológico y metodológico. Número 1. Pregunta ontológica. ¿Cuál es la naturaleza de lo conocible o cuál es la naturaleza de la realidad? Ante esta pregunta, el paradigma positivista sostiene una postura realista, porque considera que la realidad existe de una manera independiente al investigador. Pregunta número 2 es epistemológica. ¿Cuál es la naturaleza de la relación entre el que conoce, que en este caso es el investigador, y lo conocible? La respuesta del paradigma positivista es que considera posible y esencial para el investigador adoptar una postura distante y no interactuar. Como se mencionaba antes, los valores, creencias y sentimientos personales del investigador no los puede involucrar porque si no podría contaminar el estudio. Por contaminar me refiero a que puede afectar los resultados, porque en el paradigma positivista, ante todo, es objetivista. Tercera y última pregunta metodológica. ¿Cómo debería el investigador proceder en la búsqueda del conocimiento? El paradigma positivista responde que las preguntas e hipótesis son declaradas por adelantado a manera de proposiciones. Estas hipótesis deben ser probadas a través de procesos empíricos. Por ello se dice que el positivismo es experimental. Todo lo dicho anteriormente son las ideas que ilustran algunos de los principios del paradigma positivista. Este paradigma ha estado presente por mucho tiempo dentro de la investigación educativa y gran parte del conocimiento que se ha generado en educación es gracias a él. Sin embargo, algunos filósofos han encontrado debilidades en este paradigma y se preguntan si esta es la manera correcta de realizar una investigación científica. Estos filósofos que se plantean esta revisión son los promotores del siguiente paradigma que abordaremos, y este es el postpositivista. El paradigma postpositivista. Este paradigma también es llamado postempirismo, y este considera que el conocimiento humano
ineludiblemente debe considerar conjeturas humanas. El pospositivismo es crítico realista, lo que significa que la realidad existe, pero esta no puede ser totalmente aprendida. Es un paradigma cualitativo, fenomenológico, naturalista y humanista. No hay mucho que decir de este paradigma, ya que es una versión modificada del positivismo. Los principales exponentes de este paradigma son, en primer lugar, Karl Popper, Nelson Goodman, Thomas Kuhn, entre otros. En sí, el pospositivismo constituye al paradigma positivista. Este no deja de considerar que existe una realidad objetiva, pero además acepta el papel del subjetivismo. Busca regularidades sin afirmaciones de verdades absolutas. Ahora vamos a dar respuesta a las preguntas. La primera es de naturaleza ontológica. ¿Cuál es la naturaleza de lo conocible o cuál es la naturaleza de la realidad? Ante esta pregunta, el paradigma pospositivista sostiene una postura crítico-realista. Significa que la realidad sí existe, pero esta no puede ser completamente aprendida, porque la realidad es manejada por leyes naturales. De esto se desprende que aunque existe un mundo real sujeto a leyes naturales, es imposible para nosotros los seres humanos poder comprenderlo en su totalidad, porque nuestros mecanismos intelectuales y sensoriales son imperfectos. La siguiente pregunta es epistemológica. ¿Cuál es la naturaleza de la relación entre el que conoce, o sea, el investigador, y lo conocible? El paradigma pospositivista considera que la objetividad permanece como un ideal, pero esta solo puede ser aproximada. Como mencioné en la anterior pregunta, el ser humano no puede del todo aprender la realidad, porque nuestros mecanismos intelectuales y sensoriales son imperfectos, por lo que puede existir una relación entre el investigador y lo que va a aprender, pero esta sería totalmente incompleta. Por último, tenemos la pregunta metodológica. ¿Cómo deberá el investigador proceder en la búsqueda del conocimiento? Ante esta pregunta, el paradigma propone el uso de métodos variados. Sigue empleando métodos experimentales como el paradigma positivista, pero busca reducir las diferencias entre la indagación de escenarios naturales y el uso de métodos cualitativos. El paradigma fenomenológico. Este paradigma inicia con las reflexiones filosóficas de Edmund Husserl en Alemania, en la primera mitad del siglo XX. La fenomenología no es más que mostrarse a sí mismo o hacerse visiblemente a sí mismo. Esta enfatiza que hay aspectos subjetivos en el comportamiento de cada uno de nosotros, que es preciso descubrir. A través de la metodología fenomenológica se pretende entrar en el mundo interno de los informantes y de esta manera comprender el qué y el cómo de los significados que estos construyen alrededor de los eventos o acontecimientos de su vida cotidiana. Los fenomenologistas creen que hay múltiples formas de interpretar las experiencias y que es el significado de nuestras experiencias lo que constituye la realidad. Por lo tanto, la realidad dentro de la fenomenología es socialmente construida. Husserl fue el principal fundador de la corriente fenomenológica
la cual es un intento por descubrir experiencias sin especulaciones de tipo metafísico y teórico. Se habla de un paradigma constructivista como sinónimo del paradigma fenomenológico. Esta teoría fenomenológica nos dice que la realidad es una construcción en la mente de las personas. Por eso se le llama constructivista. Y con base en esto, no es posible creer que existe solo una realidad. Existen muchísimas, porque la realidad se construye dentro de cada persona. Es importante aclarar que el término fenomenología, al igual que el término paradigma, se presta para discusiones, porque es usado en diferentes áreas. Sin embargo, aquí lo usamos para hablar de investigación educativa, en el sentido más general del término. Por ejemplo, se dice que el investigador que sigue un paradigma fenomenológico debe de emplear metodologías cualitativas para poder comprender los significados de las personas. De igual manera como se presentó con los paradigmas anteriores, pasaremos a dar respuesta a las preguntas. La primera es de tipo ontológico. ¿Cuál es la naturaleza de lo conocible o cuál es la naturaleza de la realidad? Como sabemos, dentro del paradigma fenomenológico no reconoce una sola realidad, sino que existen bastantes. Esto es debido a que la realidad existe en forma de construcciones mentales dentro de cada persona. Cada construcción tiene un componente social y otro basado en la experiencia. Y esta depende en su forma y contenido de la persona que la sostiene. En segundo lugar, tenemos la pregunta epistemológica. ¿Cuál es la naturaleza de la relación entre el que conoce y lo conocible? Es decir, ¿cuál es la relación entre el investigador y el investigado? El paradigma fenomenológico o constructivista toma una postura subjetivista. ¿Por qué? Porque el investigador y el investigado son fusionados dentro de una sola entidad. Por último, tenemos la pregunta metodológica. ¿Cómo deberá el investigador proceder en la búsqueda del conocimiento? Ante esta pregunta, el paradigma fenomenológico considera que las construcciones individuales son derivadas y refinadas. ¿Por qué? Bueno, como mencionamos, existen realidades dentro de cada persona, dentro de la mente de cada persona. Y esto consiste en una metodología que debe de describir las construcciones individuales en formas tan precisas como sea posible. Y se debe comparar y contrastar cada una de las realidades, ya sea del investigado o del investigador. Y deben de llegar a un acuerdo cada uno. Por último, tenemos el paradigma teórico crítico. Este paradigma fue originado por un grupo de académicos asociados con el Instituto para las Ciencias Sociales en la Universidad de Frankfurt por el año de 1920. Estos académicos traen las escuelas y se ven a sí mismos como neomarxistas y derivan sus ideas de Hegel y de Max Weber. El máximo prominente representante de estos miembros es Jürgen Habermas. Jünger es un filósofo y sociólogo alemán y es considerado el miembro más notable e influyente de la segunda generación de la escuela Frankfurt y uno de los exponentes de la teoría crítica.
Este paradigma se basa en lo siguiente. Una teoría es crítica cuando busca la emancipación humana, es decir, cuando busca liberar a los seres humanos de circunstancias que los esclavizan. Por estas razones es que muchas de las teorías que salen de este paradigma no solamente han sido desarrolladas para explicarlas o para informar, sino que más bien su objetivo es transformar las circunstancias que dominan a los seres humanos. Estas teorías sumergen en un conjunto de movimientos sociales que reconocen las diferentes formas de dominación de los seres humanos en las sociedades modernas. La teoría crítica provee bases normativas y descriptivas para la indagación social con el propósito central de disminuir la dominación e incrementar la liberación en todas sus formas. Algunas características generales de este paradigma son: los científicos de la teoría crítica consideran que es necesario comprender la viva experiencia de la gente en su contexto. La teoría crítica comparte las ideas de algunas teorías interpretativas al interpretar los actos y los símbolos de la sociedad para comprender las maneras como los grupos sociales son oprimidos. La teoría crítica sostiene que el conocimiento es poder. Esto significa que el comprender las maneras en que la gente es oprimida le permitiría tomar las acciones para cambiar a las fuerzas opresoras. La ciencia crítica social hace un intento consciente de fusionar teoría y acción. Daremos respuesta a las últimas preguntas. La primera es de tipo ontológico. ¿Cuál es la naturaleza de lo conocible o cuál es la naturaleza de la realidad? Ante esta pregunta, el paradigma teórico-crítico sostiene que existe una realidad objetiva, expresada en la siguiente frase: la falsa conciencia. Esto implica que hay una conciencia verdadera, mas no se sabe en dónde. Puede ser que exista poseída por el investigador o, lo más probable, en alguna élite mejor informada. A esta situación se le denomina realismo crítico y es muy parecido al que sostiene el postpositivismo. La siguiente pregunta epistemológica es: ¿cuál es la naturaleza de la relación entre el investigador y el investigado? El paradigma teórico crítico mantiene una postura subjetivista. Esto quiere decir que los actos de indagación están íntimamente ligados con los valores del investigador, únicamente del investigador. Por último, la pregunta metodológica: ¿cómo deberá el investigador proceder en la búsqueda del conocimiento? Ante esta pregunta, responde que la meta de los investigadores no es más que transformar el mundo, y esto lo hacen a través de elevar la conciencia de los participantes. Dado lo anterior, se requiere una metodología dialógica y transformativa, que elimine la falsa conciencia y anime a la intervención y a la transformación de la sociedad. A manera de conclusión, a lo largo de este capítulo, analizamos el concepto de paradigma. Gracias a esto, nos dimos cuenta que este término es utilizado en diversas ciencias: ciencias sociales, ciencias naturales, ciencias físicas y sobre todo en el campo de la educación. Lo abordamos de tal manera ya que el capítulo se llama Paradigmas de Investigación y primero debemos darnos cuenta lo que engloba el término de paradigma, para luego pasar a conocer a los 4 paradigmas de investigación. El primero era
positivista, el segundo postpositivista, tercero fenomenológico y el cuarto teórico crítico. Ante estos 4 paradigmas surgen bastantes preguntas, pero la más importante es: ¿qué debe hacer el investigador? ¿Por cuál debe optar? Bueno, en sí no existe una respuesta, ya que debemos quitarnos esas ideas ortodoxas de inclinarnos por una sola opción. Más que nada, la respuesta está en nosotros como investigadores, conocer qué es lo que queremos, cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro objetivo y también de igual manera y sobre todo más importante, cuáles son nuestras creencias sobre la realidad, sobre la naturaleza de la educación misma. Y entonces, cuando tengamos todo esto aclarado, ahora sí podemos adoptar un paradigma que guíe nuestras acciones y nuestros pensamientos.